la convivencia, reabrió, como se suele decir, heridas, obligó a todo el mundo a preguntarse en qué bando estaba su abuelo. Yo creo que es algo que desde luego no iba a favor de la concordia que ahora se está buscando. Luego después a lo que asistimos es pues a la extensión de la llamada memoria histórica a un periodo muy concreto de nuestra historia ya reciente, que sería la memoria. Se habría hecho todo esto al calor de la ley de la memoria democrática, que me parece que incurre en los mismos errores, absolutamente en los mismos, pero por oportunismo político pues se ha fijado un cierre de la misma que también me parece realmente arbitrario. Con todo esto, ¿cuáles serían, a mi juicio, las posibles soluciones ante todo ello? Pues serían leyes de concordia que fueran en la dirección que estamos viendo del texto que ahora se está debatiendo en Extremadura. Pues una serie de leyes que permitan a los familiares del bando que sea, lógicamente, porque insisto que es una guerra civil, no es otra cosa más que una guerra civil. Y, por cierto, no era una guerra civil por la democracia, era por otros proyectos del momento, que nada tienen que ver con el actual. Es una auténtica disparate proyectar, hacer presentismo de lo que ocurrió hace casi un siglo. Entonces, yo creo que lo que ahora se está intentando articular en Extremadura, pues es eso, una serie de medidas que me parecen completamente sensatas, es decir, que cada familiar pueda recoger los restos de su antepasado, sea fuera del color que fuera, y sobre todo lo que yo creo que hay que hacer es garantizar que la historia es una disciplina que debe trabajar aquel que opere con documentos y reliquias del pasado. No se puede establecer una visión oficial sobre eso, sobre el pasado. No se pueden hacer clasificaciones interesadas y partidistas en pleno siglo XXI, cuando ha pasado, ya digo, prácticamente un siglo, y me parece que poco más se puede hacer porque yo soy de la opinión de que la historia es un campo siempre abierto a la incorporación de nuevos materiales, en ese sentido, y no en el sentido peyorativo que se suele utilizar. Yo creo que me declaro revisionista, en el sentido de que todo material debe ser pasado por el tamiz de las herramientas historiográficas, y poco más se puede hacer. Me parece que con intentar despojar de elementos ideológicos el pasado y de intentar instrumentalizarlo es bastante. El historiador debe tener libertad de cátedra, debe tener libertad de movimientos, y no hay una verdad oficial porque en realidad no puede haberla. Simplemente tiene que haber rigor con respecto a las fuentes y análisis finos de lo que vaya apareciendo de que el pasado, que es común para todos y que no se puede simplificar de una manera tan burda como hemos visto en las últimas décadas. Simplemente sería esa mi declaración. Bueno, pues muchas gracias al señor Vélez Cipriano. Seguidamente en el turno de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, de menor a mayor, y para ello tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura la señora Fernández por un tiempo de 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todas. Señor Vélez, bueno, gracias por comparecer en esta comisión. Yo tengo varios apuntes que hacerle. A mí usted no me parece una persona que esté ajena, es decir, no es una persona no partidista, ya que usted fue cabeza de lista por Vox en Cuenca. Por lo tanto, a mí su historia no me resulta neutral. Eso para empezar. Sinceramente, que usted diga que esto fue una serie de iniciativas, que fue un relato de Zapatero, no es así. Fue una reclamación de los familiares y de las víctimas propiamente dichas de esta guerra, esta cruzada nacional, porque vamos a decir que la guerra civil se empezó a llamar guerra civil ya en el tardofranquismo, porque antes era una cruzada nacional contra los rojos y contra la democracia. Que nos guste o no, la República tiene y fue una democracia que la gente votó. Simplemente este alzamiento y este golpe de Estado, que no se nos olvide, lo que hizo fue tener una dictadura que lo que estuvo haciendo fue adoctrinar a todas esas generaciones, porque fue una dictadura. Vamos a hablar las cosas serias. Esto fue una dictadura. ¿Qué es lo que pasa en una dictadura, señor Vélez? Pues que en una dictadura tú lo que tienes que hacer es adoctrinar a toda la población. ¿Por qué se hacen las leyes de memoria democrática? Precisamente para cambiar ese relato
porque no podemos tener el relato de la dictadura. ¿Vamos a tener el relato del Holocausto, la negación del Holocausto que hacían los nazis? Pregunto, señor Vélez. Sinceramente, decir que fueron dos bandos enfrentados me parece vergonzoso. Fue un bando que se alzó en un golpe de Estado frente a un gobierno democrático y la gente que protegió dicho gobierno democrático. Sinceramente, las heridas, señor Vélez, no es que se abriesen en 2007 con el señor Zapatero. Las heridas ya estaban abiertas y las heridas se llaman cunetas y fosas comunes. Lo que se está intentando hacer con las leyes de memoria democrática es precisamente eso, recuperar y también reconocer que hubo represión, no solo en el alzamiento y en el golpe de Estado, sino también, ya termino, sino también en la dictadura. Lo que se intenta hacer es recuperar y tratar de cerrar esas heridas. La concordia se hace cerrando las heridas, no dejándolas abiertas, señor Vélez. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocaña Vara, por un tiempo máximo de 2 minutos. Gracias, señora presidenta. No creo que los agote, puesto que Iván, bueno, le doy la bienvenida a Iván. Gracias por estar aquí, compañero y amigo. Y únicamente decir que sí, aunque haya encabezado una lista por Vox, y aunque como otros defendamos las ideas que defiende este partido, detrás tenemos un bagaje profesional y académico que ya quisiera mucho. Por lo tanto, no voy a andar entrando al trapo. Únicamente lo que ha dicho Iván debería ser más que suficiente. Les digo, para cerrar las comparecencias de hoy, puesto que no se puede legislar sobre la historia, lo sabemos absolutamente todos, o los que nos dedicamos o nos acercamos a la misma. No se puede utilizar la historia de una burda manera sectaria, partidista y política. Y no olvidemos que esta ley es de concordia social y también política, y que si vamos al grueso de la ley, lo que busca es nada más y nada menos que eso, es decir, que los historiadores se dediquen a historiar, ¿no? Es decir, a escribir la historia, que no a reescribirla, puesto que la historia desde Tucídides y Heródoto se basaba en eso, ¿no? Es decir, en rescatar los hechos que acaecieron. Y la ley lo que busca es eso, es decir, que el dinero presupuestario que viene de las instituciones para este tipo de actuaciones, es decir, dedicado a exhumar a todas aquellas víctimas de la guerra civil, se destine a eso y no se pierda por el camino. Lo he dicho alguna vez y lo repito, y es que si en estos 20 años se hubiera destinado todas las partidas presupuestarias a la exhumación de restos, no habría ningún familiar que no estuviese en paz con sus abuelos o aquellos que hayan sido represaliados de cualquiera de los bandos de la guerra civil. Por lo tanto, me remito a las palabras de Iván, le vuelvo a dar las gracias y nada, bienvenido y paciencia. Muchas gracias, señoría. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Bello Rodrigo, por un tiempo máximo de 2 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señor Vélez, por sus aportaciones, que aunque no comparto de principio a final ni una sola de las cuestiones que usted ha puesto sobre la mesa, sí le respeto, que es lo que suele pasar al contrario con su partido, donde no se respeta lo que grupos parlamentarios como el mío sí opinan. Usted ha dicho una palabra muy aclaratoria. Es una reacción. Las leyes de concordia son una reacción. Efectivamente, es una reacción, es un intento revisionista, reaccionario, por acabar con una ley, la 52/2007, que vino a cubrir una absoluta necesidad. Esta región cuenta con más de 12.000 personas desaparecidas. Muchos miles de ellos todavía en cunetas. Y ese fue el origen de esta ley nacional, una necesidad de personas de cerrar heridas. Usted dice que esta ley generó inestabilidad en la convivencia. ¿Me puede decir usted un solo caso de inestabilidad en la convivencia que haya generado la ley de memoria histórica y democrática en España? ¿O en Extremadura, que es la ley que ustedes están derogando de manera farragosa y con graves incorrecciones, como demostraremos a lo largo de estas comparecencias? Y un último matiz. Usted dice que el concepto memoria histórica, ese concepto memoria histórica y la necesidad de la memoria es una observación que ya hizo las Naciones Unidas en el año 46 hacia España frente a los casos de desapariciones forzadas del franquismo,
y que a día de hoy, en 2024, nos ha vuelto a recordar la necesidad de atender y socorrer. Es decir, que son una serie de cuestiones revisionistas que usted debería tener en cuenta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En último lugar, y también por un tiempo de máximo de 2 minutos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor León. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su comparecencia, señor Vélez. Este grupo parlamentario no va a entrar en debates con ninguno de los comparecientes porque en este trámite en el que estamos de la propuesta de ley de concordia, pues estamos precisamente para escuchar a la sociedad, para recoger sus aportaciones y, sobre todo, para contemplar sus reflexiones. Así que, por todas esas cuestiones, le agradezco su comparecencia. Mire, la propuesta que se plantea en el Parlamento de Extremadura no es una reacción a nada, es una cuestión diferente. Y además, la propuesta que se plantea por parte del Partido Popular y Vox garantiza que las víctimas que aún quedan en las cunetas pues puedan ser localizadas, exhumadas y tratadas con la dignidad que se merecen. No es excluyente, ¿no? Nosotros no vamos a calificar a nadie por su adscripción política, simplemente lo vamos a escuchar, porque no somos intolerantes, porque no calificamos y, sobre todo, porque no excluimos opiniones que puedan ser o no diferentes a las nuestras. Eso se lo dejamos a otros grupos políticos que están en nuestras antípodas. Lo que aquí venimos es a escuchar sus opiniones y, desde luego, nosotros le agradecemos su aportación. Y, sobre todo, me quedo con una frase que ha comentado, ¿no? Esta ley le parece sensata, a nosotros también. Sí, para cerrar el debate y por un tiempo máximo de 5 minutos tiene la palabra el señor Vélez. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues voy a ir contestando a los diferentes interlocutores. A la representante de Podemos, la verdad es que no sé a qué viene esa crítica dominen, no sé qué tiene que ver que yo me haya presentado en unas elecciones, porque si se hubiera tomado la molestia de leer algún artículo mío, pues se daría cuenta que mis críticas son las mismas desde hace 20 años, es decir, que antes incluso de que se fundara el partido Vox. Me sorprende también la defensa cerrada que hace viendo un poco las reivindicaciones que suele hacer su partido, de la democracia burguesa, que es así como se llamaba, como le llamaron en su momento, una representante de Unidas Podemos. Me sorprende enormemente. Y luego, lo que no me sorprende es, ella ha hablado de totum revolutum, pues vaya totum revolutum en su intervención, hablando de holocausto, utilizando términos posmodernos como relato, verdaderamente es sorprendente. No hubo tal holocausto en España, eso ocurrió en otro sitio y desde luego no tiene nada que ver con lo que ha pasado en nuestro país, en nuestra nación, no Estado plurinacional, por cierto, me permito esa aclaración. Yo sigo insistiendo en que las leyes que se impulsaron durante el periodo de gobierno de Zapatero pues tenían un objetivo ideológico clarísimo y me parece que la única forma de desbrozar de ideología ese pasado, de una ideología además que pretende clasificar a los españoles y a los extremeños otra vez en varios bandos, o en dos bandos enfrentados, pues se corrige con esta que ahora estamos analizando, que es mucho más simple y que se dedica simplemente a dar libertad al historiador. Insisto en que el historiador, y como ha dicho el representante de Vox, desde Tucídides lo que tiene que hacer es esclarecer lo ocurrido en el pasado con el mayor rigor posible, y eso es a lo que se tiene que dedicar, no tiene por qué establecerse de modo alguno una verdad oficial. Se está hablando todo el rato en la pequeña ley que hoy se debate de exhumar restos mortales, y eso yo creo que a nadie en absoluto le debe molestar, a nadie, pero vamos, de ningún modo. En cuanto al representante del PSOE, bueno, aquí a mí es que estas invocaciones tan habituales en su partido a instituciones supranacionales
no me aportan mucho. Sigo pensando y me atengo a la teoría desarrollada por Gustavo Bueno hace ya 2 décadas, al hecho de que memoria e historia son términos contradictorios, lo diga la ONU o lo deje de decir. La memoria, insisto, es algo episódico y subjetivo, y la historia lo que tiene que eliminar al máximo es la mano personalista y presentar los hechos, insisto, con el mayor de los rigores posibles. Y vuelvo a repetir, este es un término que sé que les molestará a algunos de ustedes, admitiendo el revisionismo intrínseco de la historia. Tenemos la obligación de incorporar todo aquello que llegue a nuestro presente, porque hacer historia no es viajar en la máquina del tiempo inexistente al pasado, sino utilizar lo que tenemos en nuestro presente. Y lo que tenemos en nuestro presente son los restos humanos que ahora se pretenden exhumar con esta ley, la documentación que se pueda manejar, que yo creo que lo que hay que hacer es ponerla a disposición de todo el mundo, de todos los estudiosos, y poco más se puede hacer. Aquel fue un episodio sangriento y lamentable de nuestro pasado, y desde luego esta recreación por la vía ideológica del pasado me parece que es, insisto, nociva. Bueno, ¿ya? Bueno, pues le damos las gracias al señor Vélez Cipriano por su comparecencia y hacemos, si les parece, un receso un poquito antes de las 10:40 para poder comenzar a las 10:40 con la siguiente comparecencia como está fijada.